Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar. Entonces nos quedamos la clase pasada en la parte del diodo Zener, donde estuvimos viendo algunas características en la ficha técnica y les comentaba que antes de pasar a hacer el ejercicio íbamos a ver ahí otro aspecto en la ficha técnica. Entonces les voy a compartir la pantalla donde está el archivo que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, aquí está. Por favor, me indican si ya lo pueden ver. Sí, profe, ya se ve. Sí, ya lo puedo ver. Muy bien. Entonces, la parte que veíamos teórica, de donde veíamos la potencia disipada, pues nos dice que esa potencia disipada pues no se debe de superar porque estaríamos llevando al límite el material del diodo y pues obviamente se va a dañar. Y bajo esas condiciones no podemos tener corriente máxima a voltaje máximo. Entonces, se necesita tener siempre presente que esa potencia disipada debe ser lo mismo. Si aumento el voltaje, debo de disminuir la capacidad de corriente. Si aumento la corriente, pues debe disminuir la capacidad de voltaje para que se dé ese equilibrio. Entonces vamos con algunos de los modelos que están aquí. Vamos a comprobarlo, pues para verificar que esto se esté dando. Vamos a hacer una operación muy simple, donde vamos a utilizar la última columna que dice máxima corriente de regulación. O sea, esto es lo máximo que puede soportar mi diodo permaneciendo en regulación, es decir, soportando o teniendo ese voltaje de 3.3 volts, ¿sí? Entonces, si yo me pasara de esta corriente, ya no, el fabricante ya no me asegura que esté este voltaje entre sus terminales a 3.3 volts, es decir, lo estoy sacando de la zona de regulación. Por lo tanto, eso es lo máximo, es decir, ahí me va a dar la potencia máxima que disipa. Entonces sería multiplicar o sacar la fórmula de la potencia es I cuadrada por R o B cuadrada entre R o B por I. Entonces sería multiplicar los 3.3 volts donde me aseguran la regulación con esta corriente. Hagan la multiplicación, por favor, que serán los 3.3 volts con los 276 miliamperes. Y me indican cuánto da. Da .91. .91 watts o 910.8 miliwatts, ¿verdad? Entonces nos estamos acercando a un watt, es decir, no estamos a esta corriente y este voltaje no sobrepaso la potencia disipada. Por lo tanto, pues estoy trabajando o se estaría trabajando el diodo Zener de manera adecuada sin llevarlo al límite. Vamos a agarrar otro diodo, por ejemplo este que regula a 9.1 volts y la corriente máxima que soporta manteniendo el diodo en regulación son 100 miliamperes. Aquí también serían .91, ¿verdad? Es decir, se sigue respetando que mantiene la misma potencia. No importa que el voltaje de regulación aumente, forzosamente debe de disminuir. Algún otro, el de 18, por ejemplo, 18 volts, soporta 50 miliamperes, serían 900 miliamperes, muy cercano todos. Por ejemplo, el de 27 soporta hasta 34 miliamperes, entonces sería multiplicar 27 por 34. Son 918 miliwatts, es decir, andamos ahí alrededor entre 900, 920 miliwatts, todos se conservan.
Y estas son las pruebas que hace el fabricante, pues para asegurar que mi diodo sí mantenga este voltaje, el voltaje del Zener, entre sus terminales. Si yo no pongo esto como máximo, voy a pasar o sobrepasar esa potencia y se puede dañar, además de que no me estaría regulando, que es su función básica. Incluso si nosotros vamos hasta el de 100, hasta el último, el que puede regular a 100 volts, solamente puede soportar entre sus terminales 9 miliamperes. Entonces, en total también serían 900 miliamperes. Es decir, si yo quiero asegurar mi regulación a este voltaje, no debo de sobrepasar la corriente que pasa a través de él, es decir, la IZM, ¿sale? Porque si yo me paso de esto, aumenta la potencia, corro el riesgo de que se dañe y además de que no me va a regular. Y si no me regula, entonces el siguiente etapa o el voltaje que necesita la siguiente circuito o la siguiente etapa de mi diseño, pues no le va a llegar el voltaje adecuado a consecuencia de un mal diseño o un mal cálculo o algún problema que se llegara a pasar ahí en el circuito, ¿sale? Entonces, eso era lo que quería que vieran, que no importa que aumente el voltaje, también debe de disminuir la corriente que soporta y por lo tanto debe de conservar la potencia que disipa, que ya habíamos visto que para este diodo es de 1 watt, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, entonces continuamos. Ahora sí, voy a dejar de compartirles el archivo y les voy a compartir la diapositiva para que ahora sí puedan o podamos tener a la mano el problema y anotarlo. Si no mal recuerdo, no lo alcanzaron a anotar, ¿verdad? Listo, ¿me confirman que ya estén viendo la diapositiva en pantalla, por favor? Sí. Sí. Ok, entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer aquí es calcular el rango del voltaje de entrada que yo puedo poner, es decir, cuál es el mínimo voltaje que debo de poner en la fuente de entrada y cuál es el máximo, o sea, desde lo menos hasta lo más, para asegurar que este diodo mantenga entre sus terminales el voltaje con el cual está diseñado, es decir, el voltaje del Zener. Y aquí sí nos dan el modelo del diodo, entonces tenemos que ir a sacar esas características y luego hacer el análisis en este circuito, que pues es un circuito elemental, ¿sale? Entonces, anoten el circuito mientras yo aquí acomodo la cámara para ver el desarrollo y me indican cuando ya lo tengan listo, ¿sale? La pantalla y déjenme, les voy a mandar aquí por el chat el archivo para que lo tengan, el de la ficha técnica de los diodos, para ahorita ir sacando los datos. Déjenme los cierro y se los mando. Entonces,
Déjenme abro de nuevo el archivo y cambio la cámara. Para yo también tenerlo aquí listo. Espero que ahí se vean, ¿sí se ven? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces, pues básicamente lo que nos piden es calcular ese voltaje en la fuente, de tal manera que el diodo mantenga el voltaje entre sus terminales, para lo cual fue diseñado. Entonces, básicamente, lo que me piden o lo que tengo que encontrar es el voltaje de entrada mínimo y tengo que encontrar el voltaje de entrada máximo, es decir, qué tanto le puedo poner, qué tan bajo le puedo poner el voltaje de tal manera que conserve el valor entre sus terminales o que asegure el valor entre sus terminales del diodo, y cuál es el máximo voltaje que le puedo subir sin que sobrepase esa potencia disipada, pero sobre todo sin que modifique o cambie el voltaje para el cual fue diseñado estar en polarización inversa, ¿verdad? Nótese que obviamente el diodo debe de estar polarizado en inversa para trabajar en la región de ruptura y poder conservar ese voltaje entre sus terminales, porque si no, pues no lo vamos a poder utilizar de esa manera. Entonces, el dato que me dan es que es el diodo 1N4733. Si nosotros vamos al archivo, espero que lo tengan abierto, nos vamos al 1N4733. Nos dice que regula, o su voltaje Z, que es el voltaje nominal, es de 5.1 volts. Entonces voy a ir anotando esos datos que me arroja la ficha técnica aquí. Entonces lo voy a poner. Que lo dejo de usar mis plumas y se le seca la tinta. Entonces, de la ficha técnica vamos a sacar el primer dato, que es el VZ, el voltaje que debe de conservar el diodo entre sus terminales, que en este caso ya vimos que es de 5.1. Entonces, voltaje Zener es de 5.1 volts. Otra cosa que podemos sacar es la IZT, la corriente de prueba. La IZT vale 49 miliamperes. ¿Sí lo están observando ustedes ahí en el archivo? Si no, para compartirles el archivo. Perdón, bueno, la pantalla con el archivo, pero espero que sí lo puedan visualizar. Sí, profe, sí lo veo yo. Ok.
vamos a necesitar la IZK, que es la corriente mínima que debe de circular a través de ese diodo. Entonces, la IZK, recordando que es la corriente mínima para que conserve la regulación, nos dice que es de 1 miliampere. Entonces, lo anoto, 1 miliampere. Otro dato que nos va a servir es la corriente IZM, que es la corriente máxima que puede soportar para que pase a través de él. Entonces, la IZM va a ser igual a 178 miliamperes. Ahorita vamos a utilizar el modelo práctico para hacerlo de manera rápida. Ya en un ejercicio posterior utilizamos el modelo, perdón, ahorita vamos a utilizar el ideal, ya después utilizaremos el completo para utilizar la Z, la impedancia, ¿sale? Entonces, estos son los datos del diodo y lo único que me piden es saber el rango de voltaje que debo de aplicarle como alimentación para que entre sus terminales conserve el diodo para el cual fue diseñado, que es de 5.1 volts. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que se pide? ¿Se entiende dónde salieron los datos? Sí, sí se entiende. Sí, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos que hacer, pues básicamente un análisis en el circuito. Como yo les dije que íbamos a utilizar ahorita el modelo ideal, lo vamos a sustituir simplemente por una fuente. Entonces, lo voy a redibujar. Nada más déjenme cambio o quito la pantalla para yo ubicarme en el archivo y que no se salga tanto de cuadro. Creo que ahí se ven los datos y se va a ver lo que sigue. Entonces, voy a redibujarlo. Voy a seguir teniendo mi voltaje de entrada. Voy a tener mi resistencia. Lo voy a llamar R para cuando utilicemos el análisis darle un nombre. Y voy a tener el diodo. Ah, no, perdón, ya la regué. Ni modo, lo voy a hacer a un lado, este no. Igual se puede indicar que el voltaje del CNR es de 5.1, pero el chiste es que se vea la sustitución del diodo por su modelo. Entonces, así estaría. Solamente tengo el voltaje de entrada, la resistencia, y lo sustituyo por su modelo ideal, que es una fuente que entre sus terminales en el cátodo tendría el positivo y en su ánodo tendría el negativo con un voltaje de Zener, un voltaje que es el que nosotros vimos en la ficha técnica, que es de 5.1 volts. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces, pues lo mismo, al igual que en el diodo rectificador, lo que tenemos que hacer es un análisis de esta malla. Es una pequeña malla la que se queda aquí. Entonces yo aplico, bueno, en esta malla va a estar circulando una sola corriente, ¿sale? Entonces yo voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla. Lo voy a dejar así en forma general y ahorita vemos el caso para cuando es el mínimo y el máximo. Entonces yo tendría menos el voltaje de entrada más el voltaje en la resistencia más el voltaje del Zener y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? De estos, lo que no conozco
Sí conozco el voltaje del Zener porque lo saqué de la ficha técnica. No conozco el voltaje porque es el que quiero conocer. Y no conozco el voltaje en la resistencia, pero sí conozco su resistencia. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm aquí para saber cuánto vale el voltaje en la resistencia en términos de corriente y su propio valor de la resistencia. Y entonces yo tendría que menos el voltaje de entrada más la corriente por la resistencia más el voltaje del Zener debe ser igual a 0. ¿Sale? Sigue habiendo dos datos que no conocemos. El voltaje del Zener vale 5.1, que es el que sacamos de la ficha técnica. La resistencia vale 100, porque así nos la marca el ejercicio o el problema. Esta corriente lo único que sabemos es que circula a través de todo el circuito y tampoco conozco el voltaje de entrada. Entonces, aquí es donde está o donde ya podemos separar el cálculo en dos. ¿Esta corriente cuál va a ser? ¿Alguien alguna idea? La mínima y la máxima. En un caso debe ser la corriente mínima. ¿Por qué? Porque es la corriente que debe estar circulando a través del diodo. Y la que circula a través del diodo, circula a través de toda esa malla. Ya cuando nosotros le pongamos aquí una carga, es decir, una resistencia, a lo mejor un foquito, un LED, un módulo de comunicación, lo que sea, ya tengo que hacer o aplicar aquí un divisor de voltaje divisor de corriente para asegurar que hacia el circuito, hacia el Zener se vaya al menos la corriente que necesita para regular y que el circuito también se alimente con lo que resta. Pero ahorita como tengo abierto mi circuito, es un análisis de una sola malla y por eso necesito sustituirlo. Por lo tanto, ahora sí voy a tener dos casos para esta ecuación. Uno, donde yo tenga la corriente mínima, es decir, para voltaje de entrada mínimo, yo voy a tener que la corriente es igual a la IZK, es decir, a la corriente mínima que necesita el diodo para estar en su estado de regulación. ¿Sale? Entonces, aquí al sustituirlo ya puedo despejarlo y ya puedo obtener el valor del voltaje de entrada mínimo. Obviamente este voltaje de entrada, al tener esta resistencia, ese voltaje de entrada, la forma de verificar o al menos darme una idea de que va todo bien, es que sea mayor al voltaje del Zener. No puede ser menor, porque si es menor, entonces ni siquiera podría regular ese diodo, ¿verdad? Necesita ser obviamente más grande o más alto que el voltaje del Zener. Vamos a sustituirlo, entonces sería menos el voltaje de entrada más la IZK que multiplica la R más el voltaje del Zener debe ser igual a 0. Y una vez despejamos, nos quedaría que el voltaje de entrada va a ser igual a la corriente IZK por la resistencia más el voltaje del Zener. Y ahora sí, ya puedo sustituir. Esto va a ser igual a la IZK. De la ficha técnica sacamos que es de 1 miliampere. Entonces sería 1 miliampere que multiplica a la resistencia limitadora de corriente, que serían 100 ohms. Y esto le tengo que sumar el voltaje del Zener, que son 5.1 volts. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dan? Hagan la operación, por favor. $5.2 volts. Así es, da el de 1 miliampere por los 100, pues me da 0.1, ¿verdad? O 100 miliamperes. Entonces serían 5.2 volts. Ese es el voltaje mínimo con el que debo de configurar la fuente para que mi regulador, para que mi diodo Zener empiece a regular. No es lo ideal. ¿Cuál sería lo ideal? Que circulara la corriente de prueba. ¿Sí? Lo ideal es que circule la corriente de prueba, pero nos pide el fabricante como mínimo 1 miliampere. Y para que eso ocurra, necesito al menos ponerle 5.2 volts. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe, pero podría esperar un poquito a que lo escribamos. Sí, claro. Ustedes nada más me indican cuando ya, para continuar. Profe, Mande. para el voltaje de entrada mínimo siempre se va a utilizar IZK o por Sí, qué no. porque precisamente IZK es la corriente mínima necesaria para que el diodo empiece a regular. La ideal es la IZT, la IZ de prueba, que serían, en este caso, para este diodo, los 49 miliamperes. Esa sería la ideal. Y como máximo, podríamos hacer que circule sobre de él 178 miliamperes. Entonces, por eso es que para encontrar lo mínimo necesario, utilizamos la IZK, porque es la corriente mínima que necesita el diodo para asegurar esa regulación. Ok, gracias, profe. Ajá. Y también ya les había comentado que si no nos dice nada de cuál corriente utilizar, siempre vamos a utilizar la IZT. O sea, si nos piden que diseñemos un circuito que regule con un cierto voltaje y con tal diodo, si no nos mencionan qué corriente circula en el diodo, nosotros en automático vamos a ir a utilizar la IZT, la corriente de prueba. Ya les había explicado que la corriente de prueba, pues precisamente es con la que el fabricante hace todas estas medidas que nos da, todas esas características, y es ahí donde se asegura la menor variación del voltaje de regulación, y pues y también aseguras que no se vaya a una potencia máxima. Ustedes me indican cuando ya para continuar, o si es necesario que suba a otra parte del problema también. Digo aquí con respecto a la hoja. Yo ya terminé, profe, muchas gracias. ¿Alguien que necesite todavía más tiempo, sino para continuar? Espérame, ya casi. Sí, está bien. Listo, ya fue. Muy bien, entonces, para continuar voy a hacerlo de este otro lado. Y entonces ahora nos vamos al caso extremo, donde ¿cuál es el voltaje máximo que yo le podría poner a la fuente para evitar que esté disipando de más, circule corriente de más, pero que aún me conserve la propiedad de retener el mismo voltaje entre sus terminales, que sería el voltaje del Zener? Entonces acá sería el caso para el voltaje de entrada máximo. Para un voltaje de entrada máximo, la corriente que circula en esa malla tiene que ser la IZ máxima que soporta, que sería, en nuestro caso, la IZM. ¿De acuerdo? Igual, ya solamente sustituimos y, bueno, sustituimos en cuanto a la I, y luego ya sustituimos valores. Entonces, esta ecuación me quedaría como el voltaje menos el voltaje de entrada más
la IZM por R más el voltaje del Zener debe ser igual a 0. Igual lo despejo, voltaje de entrada es igual a la IZM por la resistencia más el BZ. Y ahora sí, sustituyo valores. En nuestro caso, para este diodo, la corriente máxima de regulación son 178 miliamperes, que multiplica a la resistencia que vale 100 ohms, y a esto le sumamos el voltaje de regulación del Zener, que son 5.1 volts. Ahora sí, hagan la operación y me lo indican, por favor. Son 22.9 volts. 22.9. A ver, 22.900, ¿qué? Punto 9 nada más. 22.9. Ok, exacto, ok, 22.9 volts. Quiere decir que a esa fuente yo le puedo ir subiendo el voltaje y mientras yo subo el voltaje, el diodo debe de conservar el voltaje de regulación. Bajo este esquema del modelo ideal lo debe de conservar, ¿verdad? 5.1, 5.1, 5.1. Cuando yo sobrepaso los 22.9 en la fuente, todavía va a haber 5.1 volts en las terminales del diodo. Cuando yo suba más, ya no me va a asegurar eso. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar a disminuir el voltaje de regulación o se me puede llegar a dañar dependiendo qué tanto qué tanto voltaje de más le agregue a esos 22.9. Entonces, pero este es el rango en el que ese diodo va a trabajar como regulador. ¿Puede haber una variación? Sí. Recuerden que en cuanto más corriente pase, más se calienta y eso también influye en qué tanto pueda modificarse el voltaje del diodo Zener. Pero recuerden que también no es tanto, son unos cuantos milis de voltaje los que puede variar, es decir, no es tanto, en orden de 10 o 5% dependiendo del modelo, es lo que veíamos en la ficha técnica. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con este ejercicio? No, profe, creo que por el momento no. Muy bien. Entonces, permítanme, déjenme saco otro ejercicio, nada más que este no lo tengo aquí en la diapositiva. Profe, Mande. ¿en cada diodo va a ir variando el BZ? Sí, dependiendo del modelo. Recuerden que en el archivo que les pasé vienen prácticamente todos los modelos de esa serie y pues ahí dependiendo del modelo va a variar el Z. O no sé si esa era la pregunta. No, sí era, profe. Gracias. Sí, esto lo agarramos porque nos decía que era el diodo 1N4733. Si fuera otro modelo, pues tendríamos que cambiar el voltaje del Zener por el del modelo. Ok, gracias, profe. Sí. Permítanme, deje saco el otro ejercicio. Bueno, no me manden, recuerden que les he pedido que no me manden mensajes ahorita porque estaba buscando el archivo donde tengo el ejemplo, pero mejor hagan una intervención por audio y más rápido. En vez de usar un regulador 7805, ¿puedo usar este circuito? Sí. Nada más teniendo en cuenta que la corriente que puede circular a través de estos es muy pequeña. De hecho, donde más se utiliza es
para módulos, bueno, actualmente hay módulos para transmisión por comunicación serial, por Bluetooth, por Wi-Fi, algunos drivers de motores utilizan voltajes, por ejemplo, de 3.3 volts y es más pequeño y más compacto solamente energizar los circuitos con un diodito. O sea, calculas una resistencia, un circuito igual. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo de esos. Es el que estoy buscando para ponérselos. Y para eso se utiliza, para sistemas que necesiten diferentes voltajes de operación, pero con bajo consumo de corriente. Si lo que quieres es un alto consumo de corriente, ya conviene utilizar un regulador, se llaman reguladores lineales, que eso los vamos a ver en la unidad 3. Ya conviene utilizar esos, ya que son incluso hasta más baratos que si lo quisieras armar. Y entre ellos está el 7805, que sería un equivalente al diodo en cuanto a voltaje entre sus terminales. Nada más que estos reguladores que menciona su compañero ahí en el chat, pues ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad correspondiente. Ya traen muchas otras cosas. Por ejemplo, traen protección de cortocircuito, protección de sobrecarga, es decir, cuando le empiezas a pedir más de lo que te puede entregar, se corta y deja de suministrar voltaje. Entonces, para evitar algún daño, tanto en el circuito como en sus etapas posteriores, yo les digo, ya son antiingenieros y pues ya sale más barato comprarlos que estarlos haciendo todos. Pero aún así los diodos Zener para alimentar o para regular el voltaje solamente para energizar algunos módulos se siguen utilizando. Mientras no sea de alta corriente, se sigue utilizando mucho el diodo Zener. Espero que con eso haya quedado respondida la pregunta. O que no me respondan por el chat, ¿sabe? Es que nomás me distraen. Estaba buscando el archivo y hasta se me perdió. Permítame. Aquí debe de estar. Permítame para ver un ejercicio, digamos, de que ya se usa en lo real, pues, en lo práctico. Profe, y también está el modelo práctico, porque Sí, es el modelo ideal, ¿verdad? Y el completo también. Y los vamos a ver. Después, ahorita quiero mejor el otro ejercicio. Okay. Bájale al volumen porque no escucho ni me escucho yo ni te escucho a ti. Ok. Nada más, permítanme. Se me está escondiendo. Aquí está. Ahorita se los muestro.
Déjenme, ahora les comparto la diapositiva para tener para que anoten el problema o el ejercicio. Me indican si ya lo pueden ver, por favor. Sí. Bien, Sí, entonces, muy bien. Les explico cómo funciona el módulo. Nada más tenemos que asegurar que llegue el voltaje correcto para que se pueda utilizar. ¿Sale? Ya eso, lo que haga este módulo no corresponde a lo que estamos viendo, solamente es para asegurar que sí le llegue la alimentación de manera correcta, es decir, que le llegue el voltaje y la corriente adecuada y que se pueda utilizar de manera correcta. Ya que hacer con él, pues eso ya no nos toca. Y así como por ejemplo, este módulo lo que hace es, una vez que lo alimentas, te trabaja comunicación serial, que es muy común que lo tengan los microcontroladores. Entonces, el microcontrolador le manda datos de manera serial por cable y esos datos los recibe y los manda por Wi-Fi. Igual, del otro lado del sistema, pues debe de haber un receptor y etcétera. También hay módulos que lo hacen vía Bluetooth, o hay otros que convierten de serial a serial, o hay otros que son de serial a ICP o a ISC, o a muchas cosas. Entonces, de hecho, cuando ustedes le ponen módulo Wi-Fi o módulo Bluetooth para Arduino, por ejemplo, es la típica, ¿verdad? Además de este módulo, ahí internamente trae o un diodo o un regulador. ¿Por qué? Porque del Arduino le van a llegar los 5 volts y él necesita 3.3 para trabajar. Entonces, de los 5 lo baja a los 3.3. En este caso, pues es un ejercicio donde el voltaje está en 9 volts, 10 volts o lo que sea. O sea, digamos que es la única alimentación que tienen y forzosamente necesitan hacer que a ese módulo le lleguen 3.3 volts porque son las características de ese módulo. Entonces, ¿qué se necesita? Que el voltaje en el diodo Zener sea de 3.3 volts y necesitamos calcular el valor de la resistencia para que por el diodo Zener circule la corriente de prueba del Zener, que es la parte donde regula mejor, donde no hay variación de ese voltaje, y que además circulen 80 miliamperes hacia el módulo Wi-Fi para que pueda operar de manera correcta. Entonces, esa R1 la tenemos que calcular dependiendo de estos valores. ¿Sale? ¿Se entiende lo que se quiere? O sea, esto sí sustituiría un regulador, es decir, yo tengo el voltaje y le puedo meter un regulador 7803 que regule a 3.3 volts y ya, ¿sí? Pero en términos de tamaño, pues es más pequeño un diodo Zener que un regulador. Y el regulador, si bien me puede soportar a lo mejor hasta 1 ampere, 1.5 amperes, pues este módulo solamente necesita 80 miliamperes, por eso es que es más práctico utilizar un diodo Zener, ¿sale? ¿Dudas del ejercicio? Me espero que lo anoten para hacerlo. Yo también mientras lo voy anotando en otra hojita para poderlo realizar ahorita. ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, profe. Sí. Pero creo que es porque no estoy analizando bien el circuito. ¿Cómo es que el voltaje entra directamente al módulo? Bueno, porque veo que... No entra directamente, está en paralelo con el diodo y si el diodo tiene 3.3, pues si está en paralelo le debe llegar el mismo voltaje. Ok. ¿Y la corriente también se va a afectar exactamente por este acomodo en paralelo? Claro, en un acomodo en paralelo los voltajes son iguales y las corrientes se dividen. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí.
Ya casi. Sí, ya. Sé que tengo que alimentar ese módulo que tiene 3.3 volts y consume 80 miliamperes. Y que tengo esa resistencia o tengo que calcular el valor de esa resistencia. Es decir, que yo tengo como incógnita cuánto le debo de poner a R1 para que surjan dos condiciones. Para que regule a 3.3 volts este diodo y para que circule sobre de él y circule hacia el módulo la corriente necesaria, la IZT, que es la corriente de prueba del Zener, y en este caso la corriente del módulo, que sería de 80 miliamperes. Entonces, lo primero que tengo que saber es la corriente de prueba. ¿Cuál creen que sea la corriente de prueba en este caso? ¿Alguna idea? Los 9 volts de la fuente. No, esos son de la fuente. Nosotros queremos la corriente de prueba del diodo. O sea, el voltaje del Zener ya sabemos que debe ser 3.3. Y para que eso suceda o no haya tanto variación, se utiliza la corriente de prueba, la IZT, de la cual pues necesitamos. ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo puedo conocerla? ¿Alguna idea? ¿No podríamos usar la corriente del módulo? La corriente del módulo la necesita el módulo. O sea, esa es independiente a la que necesita el diodo. ¿No se puede utilizar los datos del datasheet? Necesitamos usar los datos que nos proporciona el fabricante. Entonces, si a mí me dicen que el diodo Zener es de 3.3, si yo voy a la ficha técnica, busco donde esté el BZ. El BZ corresponde al diodo 1N 4728. Entonces, creo que en el circuito está como el diodo 1. El diodo 1 debe ser el 1N 47. Y ahí yo puedo obtener que la IZT, la corriente de prueba, es de 76 miliamperes. ¿Sale? Ya habíamos dicho que si no nos dicen cuánta corriente se necesita que circule por el diodo, nosotros nos íbamos a ir directamente a la corriente de prueba, que es donde nos aseguran la máxima regulación, es decir, que casi no varía mi voltaje de entre las terminales del diodo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, primero vamos a hacer lo que sigue. Para las corrientes, estando en este punto, déjenme le llamo, no sé, A, por llamarle un nombre. En el nodo A, ¿qué sucede con las corrientes? Va a llegar una que proviene de R1, ¿de acuerdo?
y ahí se va a dividir en dos, una que se va a ir hacia el diodo, que es mi corriente de prueba precisamente, y otra que se debe de ir hacia ¿dónde? Pues directamente hacia el módulo. Entonces voy a aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Y entonces la corriente de R1, ¿a qué va a ser igual? A la corriente IZT, a la corriente del diodo, más la corriente del módulo, que simplemente se llamó I. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Muy bien, entonces estas dos las conocemos. Vamos a hacerlas de una vez, a sustituirla. La IZT acabamos de saber o acabamos de localizar o verificar en la ficha técnica que son 76 miliamperes. Y el módulo necesita 80 miliamperes. Por lo tanto, ¿cuánta corriente en total da? 156 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que por la resistencia van a estar circulando o deben de circular 156 miliamperes. ¿Para qué? Para que al llegar a este nodo se vayan 80 milis que consume el circuito, el ESP8236, y el resto se vaya hacia el diodo y que me dé o asegurar de que esté regulando sin llegar a la potencia máxima que disipa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, para calcular la resistencia, ¿qué se necesita? Pues conocer las otras dos variables, ¿verdad? Voltaje y corriente. Ya conocemos la corriente que pasa por R1 porque es la corriente que llega al nodo A. ¿Cómo sabría cuánto vale el voltaje en R1? ¿Alguna idea? Sacando la ley de Kirchhoff para voltajes de la malla. Ajá, en esta malla le voy a llamar malla 1 por darle un nombre e identificarla. Tengo que sacar la ley de voltajes de Kirchhoff para saber cuál es el voltaje que está presente en la resistencia. Entonces, acá le voy a poner ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. En la malla 1 lo que voy a tener es el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje correspondiente al diodo Zener, que en este caso sería el voltaje del Zener, que son los 3.3, y esto debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí lo que me hace falta es conocer el voltaje en R1. Déjenme. Aquí está. Necesito conocer el voltaje en R1. Ese es el que voy a despejar. Entonces, el voltaje en R1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener. Entonces, esto va a ser igual a los 9 volts menos 3.3 volts. Y esto da 5.7 volts. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que de los 9 volts que hay aquí, 3.3 se quedan en el diodo, que son los mismos 3.3 que le llegan al módulo por estar en paralelo. Y el resto del voltaje, los 5.7, están presentes en la resistencia bajo esas condiciones de corriente, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ya tenemos la corriente que debe de circular, en la resistencia, y ya también tenemos el voltaje. ¿Qué seguiría? Pues simplemente ya obtener el valor de la resistencia. Y R1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje que hay en R1 dividido entre la resistencia que hay precisamente ahí. Y estos valores ya los tenemos, que serían el voltaje de 5.7 volts sobre su corriente que pasa, o 156 miliamperes. ¿Cuánto da eso?
36.54 ohms. ¿Alguien más? Háganlo todos para que vayan verificando los resultados. 30 y qué, Sí. perdón. 36.538. Punto 500, ¿qué? Sí. 538. Acuérdense que son mínimo 3 decimales. Por favor. Entonces, digo, para el caso de poner una resistencia práctica, pues a lo mejor no, pero para efectos de cálculo que todo nos dé lo mismo, pues sí tomamos siempre los 3 decimales. Entonces, si se fijan, no es de poner, me regreso un poquito al circuito, ahorita si necesitan copiarlo, lo regreso. Si se fijan, no es de estarle poniendo resistencias ahí a ver cuál sale, porque lo que más me pasa o lo que más he visto a lo largo de los años es que no digo que esté mal, simplemente es el cómo lo adopten o lo adapten a su problema. Lo primero que se les ocurre ir al YouTube y hacerle caso a Luis Donaldo X o a quien sea que ni siquiera saben qué estudia, si sabe o no sabe. Pero como hizo un video le creen y les dice, no, ustedes pónganle siempre una resistencia de 330 ohms. Y ahí van a ponérsela sin hacer el análisis. O la clásica de, no, a todo póngale la resistencia de 1 kilo y funciona para todo, ¿verdad? Y no, se trata de hacer esta parte, pues digamos que ya con algo de cálculo, empezar a usar la ingeniería, empezar a hacer diseño. ¿Por qué? Igual y si yo le pongo una resistencia más grande o más chica, pueda llegar a trabajar. Pero en algún momento a lo mejor va a circular más corriente y se me va a empezar a calentar el dispositivo. Si se me calienta el dispositivo, va a meter ruido al resto del circuito y como es un circuito de comunicación, a lo mejor le hace interferencia. Entonces, son muchos aspectos que debemos de ir tomando en cuenta cada vez más. Entonces, no hay que dejar de hacer los cálculos por muy sencillos que sean. Pues básicamente hacer cálculos y tomar en cuenta todas estas consideraciones, pues es a lo que le llamamos diseño, ¿verdad? Puede ser un diseño ahorita relativamente sencillo, pero así se empieza. Cada vez le tienen que ir agregando o poniendo más cosas o más elementos a lo que vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, por favor, no es que no sea bueno que vayan y vean la información. Lo que es malo es no verificarla y no estar consciente de lo que están haciendo o de lo que les están mostrando. Entonces, siempre hagan pues el análisis y vean si la información que están observando les sirve o no les sirve, ¿sale? Que dicho sea de paso, yo de generaciones para acá siempre les comento que pues el reto para ustedes no es no es conseguir la información. A lo mejor en mi generación ese era el reto, conseguir la información, porque ni internet había. Pero ahora ustedes tienen tanta información que ahora su reto es saber cuál es la que les sirve y ponerla en práctica, ¿verdad? Que también es un reto muy grande. Entonces, aprovechen todo lo que tienen, pero siempre sean objetivos, hagan un análisis y vean lo que sí y lo que no. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Muy bien, entonces, a manera de ejercicio que practiquen, vamos a hacer, bueno, no sé qué, vamos a hacerlo porque necesitamos el dato técnico. Del ejercicio anterior, del ejercicio 1, solamente hicimos el modelo ideal, ¿verdad? Vamos a utilizar el modelo práctico para que vean cómo debemos de utilizar la impedancia. ¿Sale? Entonces, nada más déjenme lo pongo como si fuera un ejercicio, digamos así, un ejercicio 3, para que esté ahí en la diapositiva y quede ahí contemplado todo. ¿Sí? Déjenme lo modifico y se los pongo. Déjenme, aquí está.
¿Ya acabaron el ejercicio para mostrarles la diapositiva o me espero un momento más? Yo ya acabé, profe. Muy bien, si ya no me indican lo contrario, les pongo la diapositiva. Ahí está, es el mismo ejercicio que el ejemplo 1, nada más que aquí sí especifico que hay que utilizar el modelo práctico, ¿sale? Bien, miren, entonces pues ya faltan prácticamente 5 minutos. Lo vamos a culminar o a empezar a resolver el próximo viernes, que es cuando les dejo de compartir si ya nadie lo va a copiar. De todos modos, con esta empezamos la siguiente sesión. Déjenme cambio la cámara. Entonces, en la siguiente sesión lo hacemos para que no nos quede ahí a la mitad el análisis o una parte ahorita y otra parte el viernes. Y para el viernes, por favor, al momento de conectarse ya tengan listo el simulador. También lo vamos a simular para ver lo que ocurre, ¿sí? Muy bien, profe. Sí, está bien, profe. Muy bien, profe. Entonces, si no hay alguna duda o pregunta, nos veremos el próximo viernes para hacer el ejercicio que queda pendiente y simularlo para ver que esta parte de cómo regula, de si regula o si es verdad lo que nos dicen, etcétera, ¿no? Entonces, nos veríamos el viernes. Cuídense. Muy bien, profe, gracias. Cuídense. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Gracias, profe. De nada, hasta luego.